Mari Quiñé. Mari. Antes de comenzar, practiquemos una conversación. Traten de contestar a estos saludos y preguntas. Mari. Inche Tulio Pingen. Inei Pingei mi. Kemele mi. Inche Nien Quiñé Peñi. Niei mi Peñi. Niei mi Lamngen. En el video anterior aprendimos la palabra pingen, la que vamos a traducir como llamarse. Entonces yo puedo preguntar, ¿Inei pingei mi? Y tú puedes contestar diciendo tu nombre y agregando pingen, es decir, primero dices tu nombre y luego la palabra pingen, que sería me llamo. Por ejemplo, Fernando Pingen. Al final del video anterior escuchamos un pequeño diálogo, sin traducción. Veamos la traducción ahora. Mari Peñi, Inei Pingei mi. Hola hermano, ¿cómo te llamas? Mari Peñi, Fernando Pingen, Kemele mi. Hola hermano, me llamo Fernando. ¿Estás bien? Mai, Kemelen. Sí, estoy bien. Vamos a ver ahora otra forma de contestar y de paso ver una palabra muy usada. Supongamos la pregunta del diálogo anterior. ¿Inei pingei mi? La respuesta era Fernando Pingen, que quiere decir me llamo Fernando. Pero también podría ser Fernando Inche. Es como decir Fernando soy yo. Sí, es cierto que en realidad lo que dice es Fernando yo. Pero es que en esta frase no hace falta decir soy, porque el significado está muy claro. Pero si queremos que suene más bonito, puedo usar una palabra que haga de gancho entre estas dos palabras. La palabra que va a ser de gancho aquí es ta, de este modo. Fernando Tainche. Ese ta no tiene traducción en castellano. Aquí hace de gancho entre el nombre y la palabra yo, relacionándolas para que suenen mejor. Pero generalmente no es indispensable. Es lo mismo decir Fernando Inche que decir Fernando Tainche. Aunque parece ser que en algunas regiones si no está ese conector, ta, estaría mal dicho. Escuchen cómo habla la gente en su región. Esta palabra ta más adelante volverá a aparecer en oraciones más largas. Por ahora vamos a hacer de cuenta que es un gancho y lo usaremos para algo sencillo, decir nuestro nombre. Lo que podemos hacer, claro, como vimos en el video anterior, Fernando Pingen. Me llamo Fernando. O así, usando la palabra que acabamos de ver, Fernando Tainche. O también así, Incheta Fernando. Hay otras formas de contestar, pero estas son suficientes por ahora. No se olviden que al principio de cada video habrá preguntas o ejercicios sobre lo visto anteriormente. Es conveniente repasar lo que ya se vio en los videos anteriores. Aí eu filmi te faci video e lu finge tami like. Chilcantu ku unge tañi canal meu kai. Peu kayal.